Me ha platicado que usted tiene, en efecto, estudios relativos a los cristeros, de allí Mm. la, eh, el tema de hoy. Pero, ¿qué le parece si comenzamos por preguntarle por qué se interesó en este tema, tan particular y siendo, pues, parte de un movimiento entre 1926 y 1929 en México, aunque se alargó todavía un poquito en unos años? ¿Por qué desde Argentina interesarse en el tópico mexicano? Bueno, en primer lugar, porque los mexicanos no se interesan por el tópico, o no se interesan, o se ha silenciado su historia, ¿no? Okey. Eh, a ver, cuando yo tenía aproximadamente 19 años, más o menos, 20 años por ahí, tuve la gracia enorme de participar de los cursos que aquí en Argentina dictaba un gran sacerdote jesuita, de los jesuitas buenos que hay, ¿no? Porque hay jesuitas buenos, que era es el padre Alfredo Sáenz. Alfredo Sáenz es una eminencia, la verdad que es bueno, seguramente algunos de ustedes lo conocerá por sus libros acerca de las naves y las tempestades, que es un pequeño compendio de historia de la iglesia acerca de las crisis que tuvo toda la iglesia a lo largo de sus siglos. Y entonces en el año, si no me equivoco, fue el año 98, pero puedo estar equivocado, que se dio la beatificación de Anacleto González Flores, el Mm, famoso mártir cristero, laico, padre de familia, el maestro, el abogado, ¿no? Y sí. yo cuando escuché la conferencia del padre Sáenz sobre Anacleto, me quedé prendado, me quedé entusiasmado. Yo era un joven estudiante universitario de abogacía en aquel momento. Ujú. Y bueno, y después de eso comencé a leer lo que pude sobre lo que me venía a la mano de los cristeros, que aquí en Argentina no es que haya mucho. Eh, Estaba lo del Padre Sáenz, había alguna que otra cosa, pero no, Enrique Díaz Araujo, otro gran maestro mío, que fue el que va a después a dirigirme la tesis doctoral. Y Ujú. bueno, pero tuve la gracia enorme de, creo que fue en el 98 o 99, de viajar a México por primera vez. Yo he estado en México, gracias a Dios, 3 veces, creo. Ujú. Y, y entonces en ese viaje a México fui a visitar el México colonial y el México cristero. ¿M? Y cuando me encontraba por la calle, yo, un argentino joven, entusiasta, ¿no? Me parecía que había descubierto América, más o menos, ¿no? Sobre el tema de los cristeros, porque era fantástica la historia, no la conocía. Hablaba con la gente en la calle en México y le preguntaba, y usted cuénteme, ¿usted qué conoce? ¿Qué me puede decir de los cristeros? ¿Qué? ¿De qué? Los cristeros, la cristiada, la gran persecución religiosa aquí en México. Ajá. Algunos me decían que simplemente no tenían la menor idea de lo que les estaba hablando, y otros, como que yo me daba cuenta que les daba como vergüenza o miedo hablar. Mm. Entonces dije, acá hay como gato encerrado, ¿no? Y bueno, pasó el tiempo, yo me terminé graduando de abogado, seguía leyendo mis cosas sobre los cristeros, y después finalmente terminé entrando a seminario, y bueno, y comencé los estudios de seminario, y ya como sacerdote, yo me doctoré en filosofía como seminarista primero. Me mandaron a estudiar a Roma y ahí hice el doctorado en filosofía. Pero como sacerdote siempre siguió mi pasión sobre el tema de la cristiana. Y tuve la gracia de que recientemente fallecido, el doctor Enrique Díaz Araujo, un gran historiador de América en general, poco antes bastante antes, 10 años antes de morir, murió en febrero de este año, me dijo Javier, ya eran muy amigos, yo tenía un cierto discipulado con él en lo que se refiere a la historia, me dijo Javier, yo tengo una biblioteca entera de los cristeros. Guau. Y sí, completa, que había estado en México muchas veces, había dado conferencias en Guadalajara más de una vez. Bien, y me dijo, tengo una biblioteca entera, con documentos y todo, pero yo veo que no voy a poder continuar este trabajo. Por lo tanto, estoy legando cosas a distintos discípulos para que sigan con el tema. Y Mm, entonces me ofreció si yo quería tocar el tema de los cristeros mexicanos concretamente. qué maravilla. Y, y entonces, como yo tenía un título de doctor en filosofía previamente, averigüé en una universidad pública, más bien de izquierda y qué sé yo, como cura, o sea, que es todo un tema ese, si podía hacer mi doctorado en historia, que es lo que a mí siempre me había gustado, Mm. sobre un tema concreto que fue la contrarrevolución cristera y cómo se aplicaba o cómo se aplica en un momento histórico concreto la doctrina católica del derecho al alzamiento. O Es sea, eso es importante, ¿no? O sea,
A ver si yo acá logro, si acá tengo por acá en mi biblioteca, porque acá está, perdón, un segundo, esto es una informalidad, pero un segundo. Adelante, adelante, padre, le damos tiempo. Bien, y entonces así fue que averigué la universidad y comencé mi doctorado, mi segundo doctorado en historia Wow. sobre los cristeros, y quien me dirigió la tesis fue obviamente el doctor Enrique Díaz Araujo, y en un segundo viaje fui a México y esta vez ya pude entrevistar a personas que habían sido hijas o nietas, sobre todo, algunos que otro hijo muy viejito, muy antiguo, a la hermana, a una hermana de dos hermanos, de los hermanos Vargas fallecidos, ahora ya falleció, y, y bueno, algún que otro laico, sacerdotes. Y una cosa muy buena para mí fue que me entrevisté con Jean Meyer. Jean Meyer es el gran Claro. de México, el francés, que se casó con una mexicana, y bueno, tiene los tres tomos de la Cristiada. Y bueno, y finalmente Jan Meyer pudo viajar a Argentina cuando yo fue mi defensa de tesis doctoral, y él fue el presidente de mesa de esa tesis. Bueno, y fruto de esa tesis y mi doctorado de historia, que yo siempre quería mucho ese tema, salió este libro que de hecho nunca, casi, pocas veces lo termino de promocionar, que es La Contrarrevolución Cristera, ¿no? Que se encuentra que es mi tesis doctoral hecha libro, ¿no? Para explicar brevemente la historia de la cristiada y a su vez cómo se dio el alzamiento y cómo fue la moral del pueblo mexicano en tiempos entre 26 y 29. No me dedico tanto a la segunda, lo que usted recién mencionaba, que es la segunda parte, que se llama así de la cristiada, que fue un coletazo menor, pero un coletazo final. Y bueno, y gracias a Dios fue eso. Y entonces me pasó algo raro, que me invitaron a México a dar unas conferencias sobre los cristeros a mexicanos. Entonces, por eso yo siempre que hablo para mexicanos en concreto, pido permiso y pido perdón, porque es como que más o menos a un argentino le vengan a hablar de la historia de la guerra de las Malvinas, digamos, ¿no? Es como que, bueno, me meto en su territorio, pero bueno, así fue más o menos el tema. Fue el fruto de una tesis doctoral en historia, casi 3 o 4 años de trabajo, con un viaje al menos a México para entrevistar gente. Y bueno, y es el gran tema que a mí siempre más me ha entusiasmado, ¿no? Y quiero que sobre todo México lo conozca, porque es México y los mexicanos que no están en México, o sea, que sepan que tienen una historia heroica en su pasado, ¿no? Extraordinario. Oiga, padre, pues yo voy a estar mostrando eh, durante este tiempo de la entrevista los medios de contacto que usted me proporcionó en YouTube, en redes sociales, pero tendrá Perfecto. que decirnos de qué manera obtener, si es posible, aún desde México, su tesis doctoral, porque es una, o sea, vale oro. Yo estoy seguro que viene a enriquecer mucho el conocimiento de esta etapa, que bien dice, es muy desconocida por los mexicanos. Entonces, la pregunta que ahora le formulo cuando estoy mostrando en este momento su canal de YouTube, youtube.com/, que no te lo cuenten, allí abreviado. Padre, eh, viendo pues que le ha apasionado el tema, ¿por qué es importante? ¿Por qué debe interesarnos a, pues, vamos a cumplir 100 años próximamente, ¿no? Eh, pero, pero ¿por qué sigue siendo tal vez actual? No sé, ¿cuál es su importancia? Bueno, la primera es que nadie defiende lo que no ama, ¿no? Y a su vez nadie ama lo que no conoce. Es correcto. En el México del 26, que esa digamos, es cuando explota el tema de los cristeros, eso es una consecuencia de las llamadas o las mal llamadas leyes de reforma, que todo esto ya viene del siglo pasado en México, 1857, por allá, viene después del porfiriato, que la época esta de don Porfirio, que un masón que más o menos estabiliza un poco las cosas, hay una cierta paz, algunos llamando una especie de paz casi a lo Constantino, al emperador Constantino, porque don Porfirio era un masón más bien de tipo liberal y todo, pero sabía que el pueblo mexicano era, como se dice a veces, ¿no? 99% católico y 100% guadalupano. Entonces, ir contra México, ir contra el alma de México era medio tonto, medio estúpido, era ponerse en contra del pueblo, ¿no? Pero sobre todo a partir del 17, de la reforma que ustedes conocen seguramente, la reforma
constitucional del 17, con la famosa, entre comillas, modelo Constitución de Querétaro, comienza una serie de persecución, de leyes persecutorias penales contra el pueblo mexicano en su religiosidad, en su vida puntualmente católica, y cuando hablo de su religiosidad, hablo en el México del 19, del 20, de la década del 20, contra la religión católica, punto, porque habrá habido algunos protestantes, alguna que otra secta, pero eran mínimos comparado de lo que es ahora. Y entonces, bueno, se va a dar una persecución directa por medio de una ley penal, que fue la ley por el entonces presidente de la Nación, una ley penal de don Plutarco Elías Calles, otro masón, declarado masón, un sujeto patibulario, miserable, inicuo, y el pueblo mexicano se va a encontrar con un problema grande, que es obedecer esas leyes penales contra su propia religión, ¿no? O bien levantarse y esto es lo que uno siempre trata de plantear, levantarse primero pacíficamente, como es la resistencia que uno tiene que tener inicialmente, y a su vez levantarse como también debe hacerse en algún momento de la historia, violentamente, ¿no? Violentamente. Porque muchos creen que no, que lo de catolicismo es una cosa tonta, naif, inocente, que siempre hay que poner la segunda mejilla y todo. Eso es clásico para cuando la ofensa es individual, cuando es a mí. Cuando a mí me humillan, yo tengo la potestad o la posibilidad de, por humildad, de poner mi segunda mejilla, aún siendo inocente, aún siendo inocente. Pero cuando el que está conculcado es el derecho de un tercero, de mi familia, de mi patria, de mi religión, no solamente yo no puedo poner la segunda, no debo, no puedo, ni siquiera tampoco debo. Uno siempre pone acá el ejemplo como sacerdote cuando se habla de la moral, bueno, pero para la segunda mejilla, ¿cuándo hay que ponerla? Y es como si uno dice, va por la calle con su novia, caminando, y pasa de enfrente de uno, pasa un tipo grandote, ¿no? De estos así, y cuando pasa al lado de la novia, le toca el trasero a mi novia, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Me voy a dar vuelta y voy a decirle, vamos, querida mía, para que pongamos en la otra parte? No, no, un momentito, o sea, aunque el otro mida 2 metros y sea un Goliat y yo sea un David, y bueno, tendré que defender el honor de mi dama, es La así, punto. legítima defensa es lo que así se llama, ¿no? Claro, el derecho a la legítima defensa en el ámbito individual, personal, que también se aplica en el ámbito público, cuando hay una guerra, por ejemplo. Si México entra en guerra con Estados Unidos, y bueno, y hay que luchar por la patria, y bueno, y uno no está comenzando la guerra, se está defendiendo, no es una guerra invasiva, sino defensiva, ¿no? Esto Sí. está, a ver, está todo en el catecismo, ¿no? No hay ninguna cosa loca, ni rara, ni nueva. Bueno, ¿y por qué es importante? Porque es un caso arquetípico, o sea, es un modelo, ¿no? Que sucedió en un momento histórico, que fue analizado incluso y fue juzgado en su momento por la Iglesia, fue apoyado por la Iglesia en su momento, fue apoyado por la jerarquía, por gran parte de la jerarquía eclesiástica, por el Papa de por entonces, que era Pío XI, aunque después hubieron cosas que políticamente terminó mal la cosa. La Iglesia en ese sentido jerárquica se llegó a unos pésimos arreglos, o los mal llamados arreglos, Sí. con un famoso modus vivendi que le llamaron, que algunos le llamaban, era un modus moriendi más que vivendi. Sí, se llamaba así porque muchos mexicanos, muchos cristeros fueron perseguidos después de los arreglos y fueron matados después de los arreglos. Fue una cosa tremenda. Bueno, pero a la pregunta entonces, ¿por qué es importante? Porque es un caso arquetípico que sirve de modelo para el futuro cuando un pueblo católico está siendo subyugado, tiranizado, dominado, pisoteado. Lo que nos ha explicado ahora es muy importante porque, en efecto, se comprende mal eh, el texto bíblico en el que nuestro Señor Jesucristo nos dice poner la otra mejilla. En efecto, pero creo que el caso que acaba de relatar, no, bueno, aunque sea un Goliat, pues uno por lo menos presenta defensa y dice, bueno, no Jesús le respondió al soldado romano, perdón, al criado del sumo sacerdote, ¿por qué me pegas? ¿No? O sea, Claro. mínimo debe haber una contestación, ¿no? Una respuesta. Bueno, Sí, sí. oiga, padre, entonces hay fundamentos para comprender que un pueblo que es subyugado, particularmente por leyes injustas,
y no se diga en asuntos pues tan profundos como la fe y nuestra fe católica, pues no podemos permanecer indiferentes y en silencio, viendo cómo gobiernos incluso pues autoritarios o dictadores violan los derechos humanos. Eh, es obligación, yo hasta diría así, presentar precisamente una respuesta y una defensa armada, de acuerdo a lo que usted nos está compartiendo. Sí, hay toda una doctrina, o sea, porque, a ver, hay algunos genios de los supuestos estudios eclesiales modernos que Ujú, creen que todo nació ayer, ¿no? Y la iglesia tiene 2000 años. O sea, la iglesia no nace ni con la cristiada, ni con el concilio de Éfeso, ni con el concilio Vaticano I, segundo, o con el que venga, ¿no? O sea, el querer hacerle decir a la iglesia lo que uno quiere hacerle decir es muy fácil. Entonces uno se viste de sotana o de cura o sin sotana, pero soy sacerdote, soy obispo, lo que sea, y la iglesia dice esto. Momentito, hay toda una doctrina católica de que tiene 2 milenios ya. ujú, Quizás ujú, uno podría haber dicho eso a los primeros 100 años de la iglesia, pero acá tenemos 2000 años de magisterio. sí. 2000 años de teología, 2000 años de enseñanza de los padres de la iglesia, de Santo Tomás, ¿no? Del catecismo, o sea, tenemos un catecismo. Entonces, yo tengo que enseñar no lo que se me ocurre a mí, me guste o no esto que estoy diciendo. El sacerdote no dice o el laico tampoco, el que enseña teología, no dice lo que se le quiere ocurrir a uno, dice o debe decir lo que enseña la iglesia, ¿no? Bien, Sí, y entonces todo esto se da en un marco como decíamos antes, del derecho al alzamiento, de la guerra justa, ¿no? Y en eso. el caso de los cristeros mexicanos, se dieron todos los casos, todos los pasos, perdón, todos los pasos de, primero, una defensa pacífica y legal. ¿Qué significa pacífica y legal? Nadie levantó un arma inicialmente, salvo a una que otra escaramuza, alguno que se opuso en su parroquia ante el primer soldado federal que iba a querer dominar la parroquia para hacerla convertir en un establo, cosa que eso pasaba. O sea, Sí, acá en esta entrevista yo no tiene sentido por el poco tiempo que hay pasar las fotos y las imágenes. Hay toda una historia de las cristianas en imágenes, pero te convertía en la parroquia en la que te habías casado o te habías bautizado a tu hijo en un establo, en un prostíbulo. Bueno, esta es una de las cosas que lo va a enervar al general Gorostieta, que va a ser contratado por los cristeros para poder modificar, para cambiar el rumbo de la pelea estratégica, ¿no? Y por eso van a empezar a ganar los cristeros. Dice, como yo quiero bautizar a mis hijas, y cuando voy a buscar a un cura me encuentro 2 prostitutas, dice Gorostieta. ¿Cómo? Él sí, tampoco era un tipo súper practicante ni nada. Mentira que era masón, era un hombre católico. Hoy por eso se ha descubierto por las cartas que se escribía con su mujer, pero no entramos en ese tema. Entonces, bueno, ¿cómo se daba? ¿Cómo se dio primero? Los cristeros comenzaron a luchar contra esta famosa ley penal, esta ley llamada Ley Calles, con el tiempo. Resumo brevemente. Uno no podía llevar un rosario al cuello, no podía tener una estampa visible, no podía gritar Viva Cristo Rey, no podía decir Ave María Purísima, no se podía santiguar, perdón, en la vía pública, no existía la educación católica, no se podía tampoco ser extranjero y ser sacerdote católico religiosa, no se podía andar de hábito de sotana. O sea, yo por ejemplo, me iba de sotana a México, como otra vez he ido, estaba prohibido. Por sí, eso los mexicanos no tienen que tener memoria, los mexicanos de más o menos de la década del 30 en adelante hasta la década del 90, probablemente no tengan mucha memoria de haber encontrado sacerdotes de sotana en la calle. No por el tema del progresismo que existió siempre, ese tema del modernismo, sino porque existe una ley penal que finalmente después fue derogada ya por la década del 90, después de la visita de Juan sí. Pablo II, eh, por el tema este. Bien, entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo fue el levantamiento? El levantamiento fue como lo marcaba la doctrina católica. Y era impresionantemente culto el pueblo mexicano en ese momento. Impresionantemente culto en cuanto a su cultura católica, quiero decir, ¿no? Así es. Por ejemplo, la doctrina política respecto del alzamiento mejor, la legítima defensa es que yo tengo que comenzar siempre con una defensa pacífica y a su vez legal. ¿Qué significa esto? Firmas, ¿no? Pedir un recurso por medio de un recurso de amparo, todas esas cosas que estoy diciendo se hicieron en la cristiada. No pasaba nada. El corazón de Calles, del presidente Calles, parecía endurecido. No quería derogar esta ley penal. En segundo lugar, implementé la doctrina católica respecto de la legítima defensa.
una resistencia pacífica de vuelta, pero ilegal, o sea, contra las leyes establecidas. Por ejemplo, hacer paros, hacer un boicot. En México sucedió que en muchos lugares, sobre todo en la parte central, especialmente donde fue el epicentro de todo, que fue Jalisco, el estado de Jalisco, la gente no compraba carne, la gente vestía de negro por la calle, la gente no iba al cine, la gente no usaba combustible para sus vehículos. Entonces, hace poco hacía una especie de boicot, ¿no? Bueno, cuando no pasaba nada de todo esto, entonces, pacífica, legal, pacífica, ilegal, entonces se comenzó ya ahí sí la resistencia y no ataque violento. ¿Y cómo se dio esto? De hecho, estaba bien marcado, estaba la famosa Liga Defensora de la Libertad Religiosa, que libertad religiosa significa libertad de la iglesia, eso significa libertad religiosa, no de que cada uno crea en cualquier cosa, no, libertad para la iglesia, eso significaba en la guerra que era libertad religiosa, lo que siempre ha significado. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Llegó la famosa aplicación de la ley Calles el 1 de agosto del 26, ¿no? A ese día comenzaba en vigencia, comenzaba a estar en vigor la ley penal Calles, y la iglesia tomó una decisión muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. La iglesia decía, bueno, a ver, para poder ejercer el ministerio sacerdotal hay que estar inscrito en una especie de registro prácticamente para ser parte del gobierno, ser parte de un empleado estatal. Punto número 1. Segundo punto, el Estado decía que las parroquias, los hospitales, las instituciones católicas ya no eran más parte de la Iglesia Católica, sino del Estado mexicano. Por lo tanto, era una expropiación. O sea, estaban expropiando los bienes de la Iglesia en manos del Estado. En tercer lugar, los templos quedaban a manos del gobierno, es decir, a manos de soldados, de las fuerzas militares. Sí. Entonces, ¿qué dijo la Iglesia? Se opuso como intentó, como pudo, y después no podía más, y entonces dijeron, bueno, miren, la cuestión llegó a tal punto que nosotros, sacerdotes y obispos, no podemos, como los primeros cristianos ante los romanos, non possumus, no podemos obedecerlos sin estar prácticamente apostatando a nuestra propia fe, de nuestra jerarquía. Yo no soy empleado del Estado, soy empleado en todo caso de Jesucristo, ¿no? Entonces, a partir del 1 de agosto del año 1926, si ustedes no cambian esta norma, nosotros vamos a retirarnos del culto público. Vamos a dejar, es una medida de presión ante el gobierno para que dejar sin culto público a la gente, para que la gente se levantase. Obviamente, fue hecho por esto, ni más ni menos, ¿no? Esta medida fue apoyada por el Papa Pío XI. Pío XI apoyó esta medida. Y entonces, ¿qué pasó? A partir del 1 de agosto del 26, están todas las fotos del 31 de julio del 26, donde se ve a la gente como apiñada, yendo a confesarse, yendo a las parejas en masa, yendo a casarse, porque sabía que se acababa el culto público, por eso sabía cuándo se iba a reanudar, ¿no? Bien, a partir entonces del 1 de agosto del 26, los templos quedaron vacíos. Se comenzó por una franja, hay una famosa foto tremenda, en el Santísimo Sacramento, o sea, en el sagrario de cada parroquia, que decía, no está aquí, no está aquí, el Santísimo no está aquí. Esa foto es tremenda, yo siempre la muestro. Y entonces, bueno, a partir del 1 de agosto, los templos quedaron sin sus sacerdotes. Todos los curas extranjeros, que eran muchos en México en aquella época, ahora en México ustedes tienen muchos sacerdotes mexicanos, pero antiguamente había muchos curas extranjeros, tenían que irse del país porque estaba prohibido ser sacerdote o ministro de culto católico y estar en el país. Entonces tuvieron que volverse a sus tierras. Algunos se exiliaron a Estados Unidos, otros se volvieron a Europa, otros se fueron hacia Centroamérica, pero no se podía ser ministro de culto y no ser mexicano. Y a su vez comenzaron a legislar ciertas cosas. Por ejemplo, en el estado de Tabasco, me acuerdo, decía una de las leyes reglamentarias, ¿no? Que para ser sacerdote hay que ser tabasqueño, mayor de 30 años, casado y de buena moralidad. No. Es una burla. Bueno, pero esto planteaban, ¿por qué? Porque regulaban como si fuese al ministro de culto sacerdote, claro, como si fuese un empleado estatal. Entonces te ponían reglas. Estaba prohibido la vida religiosa femenina, hay violaciones de monjas en la Cristiada, hay matanza de monjas en la Cristiada. Una cosa, bueno, y todo esto que es tremendo, a mí lo que me es más tremendo no tanto es que haya sucedido, porque la naturaleza humana es así, sino sobre todo que no se conozca en México. Bueno, ¿qué fue lo que pasó entonces? A partir del 1 de agosto del 26, sacerdotes fuera de los templos, ya no podían estar a cargo de los templos. Teóricamente eran parte del Estado. A partir del 1 de agosto era así. Entonces, y así comienza la cristiada, el levantamiento armado, violento,
un laico como Jaime Duarte o cualquier persona que veía que a 200 metros de su casa estaba su capilla, su templo, su parroquia, lo que fuera, y veía que los soldados federales querían entrar con caballos a la iglesia y a convertir en establo y destruir las imágenes y todo, naturalmente, como buenos mexicanos, como buenos católicos, iban a ponerse en la puerta. Así como ahora pasa con las marchas estas, las femibolcheviques, femibolches, Sí, bueno, estas comunistas, bueno, sí. que van ahí a mostrar el seno, qué sé yo, y en algunos lugares va la gente y lo frena, un momentito, acá no, usted no se va a hacer la... Entonces, bueno, así sucedió que los mexicanos espontáneamente, van a comenzar a defender sus templos. Y a la primera medida, claro, no tenían armas, no tenían nada, se ponían de frente, se agarraban a trompadas, había problemas, hasta que en algún momento algunos católicos mexicanos vencían a los soldados, les robaban las armas, y ahí entonces comenzaba la guerra armada. Entonces, bueno, hay que ir a los montes, hay que escapar a los montes, ¿no? Y así comenzó entonces, comenzó como una organización desorganizada, justamente valga la redundancia, Ujú. de defensa, sin ningún tipo de orden. Todavía no había cabecillas, pero en diversos estados se fue conformando poco a poco, como siempre, un modo natural, un liderazgo de algunas personas, ¿no? Incluso hubo algunos sacerdotes, ¿no? que participaron, el famoso padre Aristeo Pedrosa, entre otros. Mm. Bueno, y claramente no estaban muy regulares, que digamos, en cuanto a lo sacerdotal, porque eran mejores generales que sacerdotes, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que sí, sucedió esto. Hombres, mujeres, niños, abuelos, nietos, participaron de todos lados, hasta las mujeres. Una famosa brigada femenina llamada las BB, B larga, Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco, un grupo Ujú. de prácticamente 25.000 mujeres que hacían de nexo entre cresteros bravos y cresteros bravos, ¿no? Llevando municiones, llevando información, coimeando, o sea, pagando un soborno a veces a los militares para entregarles información o entregarles armas. Más de una de estas degolló a algún que otro militar también para hacer una obra de beneficencia misericordiosa. Bueno, varias de estas cosas que se dieron en la Cristiada son totalmente desconocidas. Y bueno, y está el famoso milagro de las mujeres, ¿no? Porque las BB, las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco, era un grupo secreto de mujeres donde una mujer no le podía decir ni a su marido, ni a su hijo, ni a su papá, ni a nadie. Era una cosa, funcionaba casi prácticamente como una organización secreta. Y fue el gran milagro, yo siempre lo digo, de la Cristiada, porque muchos conocieron de la existencia de las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco casi 20 años después de terminada la guerra cristera. Por eso ese gran milagro de que la mujer se aguantó casi 20 años para no decir un secreto. Este es un milagro muy grande que se dio. Así que Guau. bueno. Sí, es que generalmente los reflectores de los que, pues, sabemos sobre el tema, pues, nada más nos enfocamos en los cristeros, vamos, varones, ¿no? Sí. Que defiendan la fe. Oiga, padre, yo no quiero, en los minutos que nos quedan, usted sabe, yo aquí tengo tiempo y la gente está muy contenta haciendo comentarios y feliz de saludarle, mientras sigo mostrando, desde luego, aquí sus vías de contacto, ¿no? En Telegram, por ejemplo, em, también en Twitter, su página, eh, que no te lo cuenten punto org. Oiga, padre, pero yo no quiero que se nos olvide hablar del testimonio de Mm. hombres y mujeres que dieron su vida defendiendo la fe, la patria. Eh, por Dios, por mi patria, por mi familia o por mi dama, decían algunos, ¿no? Eh, hombres y mujeres que cubrieron de gloria, vamos, porque fueron mártires. José Sánchez del Río eh, mencionó a Anacleto González Flores, laico, por decir dos laicos que acompañan desde luego a sacerdotes, a religiosos. Padre, ¿qué nos podría decir al respecto? Porque, créeme, se me hace un nudo en la garganta de recordar a estos hombres y mujeres. Bueno, sí, a ver, los más conocidos son siempre los que han sido beatificados o canonizados. La Ujú. Iglesia ha sido en esto extremadamente cuidadosa, a mi juicio, eh, para solamente beatificar o canonizar a aquellos que
no habían tomado las armas, ¿no? Es una cuestión discutible de por qué solamente a estos, sino también a otros, o sea, porque también uno que toma las armas perfectamente puede ser canonizado. Tenemos a San Luis Rey de Francia, que estuvo en las cruzadas, tenemos más de un santo que se santificó defendiendo puntualmente su patria, su religión. Wow. Pero el punto central acá está en que nuestra vida cristiana tiene que siempre estar acompañada del testimonio, ¿no? Es la famosa carta de Santiago que los protestantes muchas veces no quieren escuchar, ¿no? Muéstrame tu fe sin las obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe, ¿no? Esta epístola de paja, como la llamaba Lutero, porque no le gustaba demasiado, porque claro, eran obras, ¿no? No solamente fe, decía él, no, obras y fe, las dos cosas, si no, no tiene sentido. Entonces, si con nuestras obras nosotros no mostramos en lo que creemos, y nos pasa lo del Evangelio, no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y México, y esto es único en la historia, por eso es importante que uno sepa que lleva en su sangre, a pesar de que uno sea un miserable, lleva sangre heroica, ¿no? Sí. México es el único caso, a menos en América, en todo el continente americano, donde un pueblo católico fue capaz de morir y defender su propia patria y su propia fe, porque no se entiende México sin la fe, no se entiende como un grupo y esto cualquiera que conozca un poco la historia de México se va a dar cuenta, como un grupo de forajidos, de gente prácticamente que rendía culto al demonio, como eran los aztecas, porque esto es así, de un día para otro, y después el milagro de Guadalupe, cuando parecía que estaba todo perdido, porque los misioneros que estaban en México hasta San Juan Diego, hasta la aparición de San Juan Diego, veían estos tipos están perdidos, son unos bestias, no se los puede redimir, son unos animales. Bueno, todo cambia con Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí cambió México. O sea, cambió México. Entonces, O nació. bueno, claro, nació para la vida eterna. Entonces, sin nuestro testimonio de aquellas cosas en las cuales creemos, sea yo mexicano que esté en México, o sea yo mexicano que esté exiliado por trabajo, por lo que fuera, en Estados Unidos, donde sea, yo tengo que llevar allí donde haya ido, donde Dios me haya puesto en este momento, tengo que llevar aquel testimonio que para mí es una carga, porque, bueno, tengo en los hombros, tengo sangre mexicana, ¿no? Y a su vez también es un beneficio enorme, ¿no? Porque hay una misión que Dios tiene para cada pueblo, ¿no? Exacto. Entonces, esa virtud, que es la virtud de la fortaleza, que me hace a mí resistir ante los ataques y a su vez avanzar ante el mal, hace que nosotros sepamos que, bueno, ustedes tienen eso, tienen un beneficio enorme, doble beneficio. Dios bendijo, y lo digo siempre, a México con la Virgen de Guadalupe, que es la emperatriz de todo el continente, y en Sí. segundo lugar, con el ejemplo de estos titanes, héroes desconocidos que fueron los cristeros, varones, mujeres, grandes y niños. Porque en esto yo no me canso de decirlo, un mexicano no puede ser mexicano si no conoce la historia de los cristeros. No puede serlo, porque te perdés porque no conoces tu patria. Es de lo más heroico que tiene, que tiene México. Tienen que conocerlo. No. ¿Por qué no se conoce? Me dirá padre. Y bueno, porque después de los famosos arreglos, lamentables, pésimos arreglos entre la iglesia y el gobierno, a partir de que termine la guerra cristera, no voy a hacer, como dicen los chicos ahora, no voy a espolear toda la historia, es para que la estudien, pero se hizo una especie de pacto, de silencio entre el Estado y la iglesia para que no se hablara del tema por lo menos por 50 años. Por eso, desde 1929 hasta 1979, muchos libros que se escribieron sobre los cristeros se escribían con seudónimo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, ahora, no sé, a ver, por acá tengo un libro espectacular que después algún día puedan leer, Los cristeros del volcán de Colima, ¿no? Wow. Bueno, un libro excelente, escrito con seudónimo, ahora no me acuerdo el nombre del autor verdadero, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, necesitamos conocer la historia, porque si no la conocemos, uno cree que, bueno, que nada, sí, más o menos católico y todo. No. Hay una historia detrás del pueblo mexicano silenciada o desconocida ya por muchas generaciones, incluso por sacerdotes, por obispos que no conocen, pero lo digo porque me lo dijeron a mí ellos. O sea, a mí me invitó a México un obispo.
para que yo les hable a los mexicanos de los cristeros. Una cosa, a mí me parecía, Sí, ¿cómo? Y sí, padre, porque acá no lo conocemos, simplemente no conocemos, no hemos increíble. tenido posibilidad. Así que vale la pena eso, vale la pena. Y yo siempre que hablo de este tema me apasiona Ah, porque no conozco nada parecido. Lo único parecido que conozco es la contrarrevolución francesa. El es que después de la Revolución Francesa en 1789 se levanta contra el gobierno masónico liberal, ¿no? De la famosa República, y ahí fue toda lo que fue la zona de la Vendée, la Joinnerie, toda esta zona de oeste y norte de Francia que se levanta contra el... Pero aquí en América no hay nada parecido y ustedes tienen muchísimos mártires, incluso no beatificados ni canonizados, desconocidos por ustedes. Permíteme nada más que leer uno que yo siempre me gusta porque le tengo devoción. adelante, por favor, padre, con todo gusto. Este es un joven llamado Tomás de la Mora. Tomás de la Mora es ese caso de los Tomasitos, no está beatificado ni canonizado, ni mucho menos. Un jovencito que lo habían detenido por haber simplemente haber hecho como de nexo entre los cristeros bravos y los cristeros bravos. Tomasito tenía nada más que 16 años, ¿no? Se había encontrado con estos hombres que le pedían cuenta de por qué él tenía que ayudar a los cristeros, ¿no? Entonces, él le decía siempre a su mamá lo siguiente: mamá, pídele a Dios que nos dé valor a todos nosotros católicos para no flaquear, ¿no? Mm, Y le decía a su madre, ya no tenemos que pedir que cese la persecución, sino que en cada católico haya un héroe como en tiempos de Nerón. Esto es un guau, niño, 16 años, ¿eh? O sea, 16 años ya conocía lo que era Nerón. Pregúntenle hoy a un chico de 16 años quién fue Nerón, pues vamos por las dudas. Tomás de la Mora, o sea, lo que resulta casi como por momentos increíble en la vida de estos mártires, que es la fortaleza y a su vez hasta el buen humor. Voy a leer un texto cortito de parte de lo que es su biografía. Lo detuvieron los federales, soldados federales, querían que delatara a los mayores, a las cosas que les se negaba, y entonces se da este diálogo de entre el oficial que lo detiene y Tomás de la Mora. Dice, eres un chiquillo, si nos dicen lo que sabes, te perdonamos la vida y hasta te damos la libertad. Entonces Tomás de la Mora responde, será en vano, dice, porque si hoy se me deja libre, mañana continuaré trabajando y luchando por Cristo en unión de mis compañeros. Le responde el oficial, pero eres un mocoso, no sabes lo que es la muerte. Y Tomás de la Mora le dice, usted tampoco lo sabe, porque que yo sepa, hasta ahora no se ha muerto todavía. Bien. Pues bien, terminó el general que el apellido era Flores, ya que todo lo rechazas, te haré ahorcar esta misma noche. Muy bien, contesta Tomás de la Mora. Solamente concédame usted una hora para prepararme a bien morir. Entonces se le concede una hora para rezar. Cerca ya de la medianoche, lo sacan del cuartel, el pelotón iba silencioso, tenían sueño, tenían fastidio, pero Tomás de la Mora iba contento y con gran picardía los mira a los soldados que lo estaban llevando, atado, esposado, y les dice, pero ¿por qué ustedes van tan callados? Hablen algo, ni que yo me fuera a morir, nos dice, ¿no? Bien. Llega a la calzada Galván, ven un árbol, suspenden la cuerda, se la pasan y le dicen que se la coloca al cuello. Póntela, le dijeron. Tomás, casi sonriendo, con esa característica jovialidad que tenía, responde, es que yo no sé cómo se pone, dice, es la primera vez que me ahorcan. Bueno, así murió uno de los jovencitos, ¿no? Vivando a Cristo Rey, vivando a Santa María de Guadalupe, por justamente su religión y su patria. Casos como estos hay muchísimos que se desconocen entre los mexicanos. Es por esto la importancia de ponerse a leer algún día un buen libro. Yo trabajé sobre el tema de cristeros porque realmente es una pasión, es una pasión. Cada vez que toco estos temas de vuelta me vuelve el fervor por poderme estudiar de vuelta. Algún día tengo ganas de armar un curso largo, nada más que sobre los cristeros, para que se conozca en México, nada más que para eso. Y bueno, los invito a que si ustedes no conocen, sean mexicanos o no, sepan que Hispanoamérica tiene un ejemplo de gente heroica, santa, y que a su vez, y esto vale la pena, como decía Tertuliano, ¿no? Que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Esa sangre que se derramó en la cristiada, esos hombres y mujeres que hayan muerto o no, no importa, después con el tiempo quedó en la memoria de nuestro Señor Jesucristo,
es lo que después con los años hizo fructificar a que todavía México, con todas las cosas que México tenga, con todo lo que podamos tener todos nosotros, tenga aún sacerdotes, tenga vocaciones sacerdotales y religiosas, tenga matrimonios católicos, esté con todas sus miserias evangelizando a donde va como exiliado, porque si los que van como mexicanos al país de los gringos, a Estados Unidos, muchas veces lo que hacen, con todas sus falencias, ¿no? Con todas sus fallas, es poco a poco ir evangelizando incluso a Estados Unidos, ¿no? Como decía don Porfirio, ¿no? Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. No, al contrario, quizás justamente, providencialmente, los mexicanos que pueden irse a Estados Unidos por el tema de trabajo, lamentablemente tienen que irse, ayudan con todas sus miserias, por cierto, también a evangelizar poco a poco a ese país, digamos, que tiene un Dios así medio deleterio, pero todavía muchos no conocen a Jesucristo. Sí. Wow, padre, yo estoy emocionado, igual que usted. Yo estoy seguro que cuando, por favor, no tarde mucho en organizar un curso a distancia, ahora la tecnología nos facilita, para invitar a todo nuestro amable auditorio a tomar este curso, porque ciertamente esta página de la historia eh, ha sido omisa de los libros de texto oficial y pues no queremos que los jóvenes de hoy, los niños, olviden su pasado memorable, que debe llenarnos a todos de gran alegría, porque pues es un testimonio hermoso. Padre, coincide conmigo, la iglesia en sus 2000 años de historia ha sido perseguida. Mencionó a Nerón, bueno, los 300 años de persecución anticristiana, y así podríamos hablar, y recientemente, pues el nazismo, el comunismo, hoy, hoy de manera sutil, grupos de poder global, intereses ocultos, masónicos, satánicos, comunistas, pues se ciernen sobre el mundo y en particular en México, y no van a descansar hasta haber destruido al cuerpo místico de Cristo. Y es ahí donde nosotros, viendo a estos héroes y mártires santos, pues debemos apoyarnos en ellos como su ejemplo, modelo e intercesión para seguir defendiendo legítimamente lo nuestro. Un mensaje final, padre, que quiera compartir con nuestro amable auditorio para cerrar esta entrevista que de verdad yo agradezco a Dios porque se ha dado. Bueno, miren, un mensaje final es, a veces no, nos puede pasar a nosotros, y hablo por mí, ¿no? Que a veces uno tuvo la tentación de ¿por qué me hiciste nacer en este tiempo, Señor? O sea, yo hubiese querido nacer en, no sé, digamos, en la Edad Media o a veces una fantasía, yo alguna vez he fantaseado, me hubiese gustado nacer en la época de Jesucristo para verlo ahí, cómo predicaba, qué decía, puntualmente los milagros y todo, ¿no? Bueno, pero el Señor, como dice la Escritura, hace todo con peso, número y medidas, ¿no? O sea, sabe cuándo, sabe cuándo se cae una hoja de un árbol, dice Jesús, tenéis contados los cabellos de vuestras cabezas. Así dice el Señor, Dios hecho hombre, dice eso. Hasta el pelo, cada uno de los pelos tengo contado. Entonces no se le escapó tampoco que yo hubiese nacido aquí, en pleno siglo XXI, con este sistema perverso que nos quieren imponer, con una especie de esta agenda mundialista que también es más que clara, porque es pública hoy por hoy, nadie está diciendo ninguna cosa oculta, ni conspiranoica, ni nada de eso. No se le escapó nada, no se le escapó nada de todo eso al Señor. Entonces es ahora el tiempo de mi propia santificación. Ahora quiere que yo me haga santo, ¿no? En este tiempo, en esta época en que incluso muchas veces la iglesia está siendo como apretada, pisoteada, subyugada, que nuestros propios países también no son respetados, ni sus soberanías, ni sus modos de ser, ni su idiosincrasia, ni nada de eso. Bueno, pero Señor, me pusiste acá, ¿no? Nuestra fe no depende de las personas, nuestra fe depende finalmente de Dios, ¿no? Entonces nuestro Señor nos infunde esa gracia, la virtud de la fe, concretamente, y pide que yo obre en consecuencia, ¿no? Entonces, para nosotros, si bien para algunos les puede parecer un poco difícil esta época en la que vivimos, es el mejor momento para santificarnos. Si hubiésemos nacido en otra época, capaz que nos condenábamos. Por eso Dios nos mandó en este momento, para que ahora nos santifiquemos. Y si hubiese nacido capaz que en los cristeros, quizás hubiese apostatado, hubiese tenido miedo, vaya a saber qué. Entonces, no bajar la cabeza, saber que solamente hay una sola vida y hay que aferrarse
a la vida eterna y más que a esta, ¿no? Hay que ganar el cielo por asaltos, ¿no? Como decía San José Sánchez del Río, hay que hacerse violencia para llegar al cielo. Así que bueno, a vivir con cierta alegría, aunque a veces tengamos cruces y todo, pero tenemos que ser para todos los hombres sal de la tierra y luz de este mundo. Esto es un mandato evangélico. Nuestro Señor nos dijo, vosotros sois sal y sois luz. No se puede esconder la luz bajo la mesa. Al contrario, se pone en lo alto para que ilumine toda la casa. He venido a traer fuego a la tierra y quiero que arda. Exacto, exactamente. Padre, muchísimas gracias por este tiempo. Sabemos que está usted sumamente ocupado, pero pues ya, primero Dios, esperemos de parte de usted nos avise próximamente de ese curso que sería maravilloso y más en este tiempo sobre la cristiada. Y por favor, yo he mostrado sus cuentas de contacto a lo largo, quedará en la descripción de este video para que ahí lo puedan seguir. Pero no olvide decirnos cómo podemos adquirir su libro. Si nos lo muestra una vez más, padre, por favor. Sí, el libro se encuentra en Amazon. Yo honestamente, le soy sincero, hasta ahora no he encontrado una editorial mexicana, porque no solamente para este libro, sino para el resto de los libros que tengo, todavía no he tenido el tiempo para encontrar una editorial mexicana que publique los libros. Si alguno conoce una buena editorial decente que quiera publicar los libros, me avisa y punto. Maravilloso, padre. Pero si no, está en Amazon. Pues en un ratito más editamos el espacio y lo descargamos. Padre, su bendición para todos los que amablemente desde tempranito se han conectado y siguen aquí. Usted puede ver parte de los comentarios que nos deja la gente, muy contenta y agradecida por lo que nos ha compartido. Su bendición, Padre, para todos nosotros. Cómo no, bueno, gracias de vuelta por invitarme, perdón por lo tempranero, pero bueno, acá las actividades lamentablemente son así. Bueno, les pido oraciones por este pobre cura. Por las dudas, estaba por viajar ahora en estos días a México para el congreso que se iba a dar en Guadalajara, el Summorum Pontificum, que va a estar el cardenal Burke y compañía, y finalmente por el régimen actual, yo le llamo el régimen covidiano, no se pudo viajar por los vuelos y todo, que es un caos absoluto, pero me quiero desquitar y Dios mediante, si puedo, después de la segunda mitad de año y todos los vuelos se tranquilizan, estoy invitado ya a varios lugares, si Dios quiere voy a ir por allí por México, así que espero poder verlos personalmente, un país que realmente quiero con toda mi alma. Bueno, les voy a dar la bendición y pidiendo también su oración por mí. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y que Dios Todopoderoso bendiga al país de México, bendiga a sus familias, bendiga a los que nos están escuchando, y que logremos finalmente el ejemplo de estos santos mártires y combatientes cristeros. Y Dios los bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Jaime. Al contrario, usted, padre Javier Olivera Rabasi, doctor en historia, 2 veces doctorado, autor de este libro La Cristiada, bueno, un gran sacerdote, que el Señor siga bendiciendo su ministerio, cuenta con nuestras oraciones y seguiremos atendiendo lo que nos comparta a través de sus canales que ya hemos ido compartiendo. Padre, muchísimas gracias, que el Señor le bendiga. Igualmente, viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. ¡Viva Cristo Rey! ¡Claro! ¡Viva!